noches, queridos 12F oyentes. Esperemos que estén muy bien gozando de un poquito de clima fresco el día de hoy. Y el día de hoy tenemos un programa buenísimo con un tema, si pudieron leer por ahí, estaremos hablando de un caso de maternidad muy bueno, porque tenemos una gran invitada, nuestra querida ginecobstetra, la doctora Fátima. Muchísimas gracias, un gusto estar de nuevo con ustedes. Muchas gracias. Bienvenida, doctora. Gracias. Cuéntanos, por favor, muchas cosas del día de hoy. Te digo que vamos a hablar un poquito sobre todo de lo que es el embarazo en la madurez. Empecemos a hablar por aquí. Si Anita nos quiere hacer el favor también de hacerte nuestra primera pregunta. Claro que sí, con mucho gusto. Sí, bueno, detrás de cámaras comentábamos que en la actualidad las mujeres están un poco más enfocadas a lo profesional y dejan el embarazo a cierta edad, que lo vuelve un embarazo de una mujer madura, ¿no? Sí, claro. Entonces, ¿a qué nos referimos médicamente cuando hablamos de maternidad en la madurez y por qué se usa ese término? Ok. Nos referimos cuando hablamos ya de un embarazo en una mujer que ya está en la edad madura, a partir de los 35 años, aunque sabemos realmente que a esa edad las mujeres estamos económicamente activas, seguimos haciendo muchas cosas en lo personal, pero a partir de los 35 años se considera médicamente que nuestros óvulos comienzan a disminuir tanto su cantidad como su calidad. Y esto evita, o favorece, en algunos casos, que tengamos mayores factores de riesgo de lograr un embarazo después de esta edad. Aumentan nuestros factores de riesgo para tener presión elevada, para tener diabetes gestacional, aumenta el número de abortos, pero también algo bien importante, aumenta también la dificultad para lograr un embarazo en las mujeres después de 35 años. ¿Es mito o realidad que los embarazos en la madurez incrementan el riesgo de que el niño pueda tener síndrome de Down? Claro que sí, está comprobado científicamente que entre más nos acercamos a los 40 años o más pasamos esta edad, este porcentaje se va a ir aumentando cada vez. Podemos lograr hasta uno de 70 embarazos después de los 40 años, la posibilidad del riesgo de un bebé con síndrome de Down o con alguna otra trisomía que pueda ser incompatible con la vida y que nos lleve a generar un aborto o a tener una pérdida gestacional. Por esto mismo, por la calidad de los ovocitos que tenemos, empieza a aumentar todo este factor de riesgo. Ok, ¿así la segunda pregunta? Sí, doctora. Y bueno, ¿qué podríamos hablar también de los cambios físicos y hormonales que pueden influir en las mujeres a esta edad? Como dice Maduro, porque la verdad es que mi ginecólogo, yo cuando tuve a mi hijo fue de 34 años y desde entonces mi ginecóloga me decía, tú eres una mamá geriátrica ya, ¿eh? Se empieza a usar el término de geriátrico, pero se me hace muy cruel. Feo, se me hace muy cruel. Es la verdad, porque sí, en cuanto a la edad reproductiva sí se empieza a usar ese término, pero pues realmente estamos haciendo lo que queremos. Muchas mujeres siguen estudiando, se siguen superando de manera profesional, siguen viajando, estamos empezando a ser económicamente mayor activas, a lograr a tener nuestras propias cosas, ¿no? Casa, carro y toda esta parte. Pero en cuanto a la edad reproductiva, la naturaleza siempre es muy cruel con nosotras las mujeres. A partir de los 35 años, de manera hormonal, comienzan a empezar a haber cambios en el cuerpo y estos niveles hormonales que empiezan a alterarse empiezan a causar cierto grado de envejecimiento en nosotras las mujeres. Y esto hace que cambie toda esta calidad. La mayoría de las mujeres mexicanas vamos a llegar a la menopausia a partir de los 48, 49 años, pero estos cambios van a empezar a darse hasta 8 años antes en el cuerpo. Entonces estamos hablando que a los 40, 41 ya empezamos a tener estos cambios hormonales, estos cambios a nivel bioquímicos en el cuerpo, y eso es algo que muchas veces no los tomamos en cuenta y tenemos aplazando la maternidad porque queremos hacer muchas cosas. Y cuando ya queremos buscar un embarazo después de los 35 o más cerca de los 40, comienza a ser mucho más difícil. ¿Cuál sería la edad ideal, hablando de la salud, para tener un embarazo y evitar los riesgos del que ya nos ha comentado? Todos los embarazos van a tener riesgos.
Muchas veces, y como se lo comento a mis pacientes en el consultorio, consideramos que el embarazo, una prueba de embarazo siempre va a tener un resultado positivo y final y vamos a llegar con bebé a casa, pero siempre debemos individualizar a cada paciente. Yo lo que les aconsejo siempre es llegar a consulta para tener una asesoría individual, porque no son los mismos factores de riesgo que tenemos todas las pacientes, según nuestros diferentes antecedentes de enfermedades hábitos de vida, de alimentación, toda esta parte. Consideramos la edad ideal siempre menor de los 35 años. Muchas veces consideramos después de los 25, sobre todo en la cuestión de cultura económica para tener ya algo más seguro, pero realmente mientras sea antes de los 35 años disminuimos muchos factores de riesgo. Pero hay muchas, ¿no? Hasta muchas actrices, sobre todo, salen en la tele ya casi con 50 años. 50 años. Y dicen, yo quiero ser mamá otra vez. Y es como, no te atreves, ¿no? Pues realmente eso es algo que nadie, o muy poca gente lleva asesoría en esta parte. Porque tenemos el derecho de hacer todo lo que queramos como mujeres, desarrollarnos de manera profesional, de manera individual. Y muchas veces recibimos la asesoría de qué hacer o cómo poder mejorar la posibilidad de lograr un embarazo a una edad mayor. Yo siempre los invito a acudir a una consulta con biología de la reproducción. Yo soy ginecobstetra nada más. Los subespecialistas en biología de la reproducción, quienes se encargan de lograr embarazos difíciles, en pacientes difíciles, y una asesoría sobre la congelación de los óvulos. Cuando tú congelas tus óvulos, guardas la edad de los óvulos en la que lo estás haciendo. Si tú lo haces a los 25, a los 26 años, la calidad de tus óvulos va a ser la mejor. Okay. O entre más chiquita de los 35 años, va a ser la mejor calidad de los óvulos. Pero al mismo tiempo también se tendría que congelar el espermatozoide. No. Porque entonces el óvulo va a ser joven y es como un viejito con una joven, como que no me checa. En los hombres no tienen este problema. Ellos crean sus espermatozoides aproximadamente cada 3 meses. Nosotras formamos nuestros óvulos desde que estamos en la pancita de mamá, desde que nos crecimos, desde que nos empezamos a formar. En toda esa formación de los óvulos se da desde ahí. Entonces, todo lo que pasamos a lo largo de la edad, radiaciones, enfermedades, toda esa parte ya lo recibe nuestro cuerpo. Y en cambio ellos están todo el tiempo renovando esos espermatozoides, a diferencia de nosotros. Entonces ellos no tienen la necesidad de congelar como tal o de guardar una muestra de espermatozoides para asegurar la calidad. Ellos siempre los van a estar renovando, a diferencia de nosotros. Nosotros ya nacimos con el número de óvulos que vamos a tener a lo largo de toda nuestra vida. Normalmente van a ir disminuyendo a la adolescencia. Cuando empezamos a menstruar ya tenemos la mitad de los con los que nacimos. En esa parte. Y ellos no tienen ese problema. Bueno, otro beneficio de ellos. Eso sí. El único de los pocos. Y no es hablar mal de ellos. ¿Verdad? ¿Cuáles son los principales mitos alrededor de ser mamá en la madurez que te gustaría aclarar? Por ejemplo, ¿puede ser un mito o realidad que a esta edad les pega más la depresión posparto? Es un mito. Actualmente tenemos muchos más porcentajes de diagnósticos de depresión y de ansiedad en la población en general, no solo en la paciente embarazada. Yo soy muy partícipe de la salud mental, ¿no? Entonces, hemos visto depresión posparto desde pacientes jóvenes que desearon tanto el embarazo y aún así tenemos ese diagnóstico al final, a una depresión posparto, como en pacientes ya mayores de 35 años o en edad madura, y no está en relación realmente. Lo que hay que hacer acá es poder detectar con ellas factores de riesgo durante todo el transcurso del embarazo para poder empezar a trabajarlo. Uno de los mitos más grandes es que una paciente embarazada no puede medicarse de manera psiquiátrica si necesita medicamentos para la depresión o medicamentos para la ansiedad, y no, es un trabajo en conjunto. Yo trabajo muy de la mano con una psiquiatra que adoro, la doctora Marely Bravo. Ella, trabajamos muy en conjunto con pacientes embarazadas. Si es necesario iniciar terapias, iniciar tratamientos, lo hacemos, o lo hace la doctora que es la encargada de estos medicamentos, y llevamos un tratamiento conjunto para evitar
que en el momento en el que nazca bebé tengamos una depresión postparto. Ya todo el embarazo nos va dando foquitos amarillos que tenemos que estar yendo a trabajar, la terapia con psicología, toda esta parte, pero no es solo porque sea más común en pacientes de edad mayor. Esto es en general. ¿Influye en el estado anímico y en todo el proceso del embarazo que el papá o el esposo esté involucrado? Sí, claro. Sabemos que ser madre autónoma es bastante complicado, es muy difícil ya, o sea, en todo el tiempo. Pero el hecho de que tengamos a una pareja que está con nosotros, que nos acompaña a consulta, que nos procura, que se está siempre en la parte del control del embarazo, eso hace que las cosas sean completamente diferentes, ¿no? En esta parte. Es la red de apoyo que tienen las pacientes o que tienen las mujeres al momento que nazca, ya sea el papá, la mamá, la familia del esposo, la suegra también, toda esta parte nos ayuda a evitar muchísimo todas estas patologías de depresión. ¿Qué cuidados prenatales se vuelven aún más importantes en esta etapa? Tenemos que empezar a cambiar estilos de vida, ¿no? Muchas veces venimos de una vida mucho más ajetreada, mucho más trabajo, una mala alimentación, poco ejercicio. Entonces, cuando ya buscamos un embarazo a una edad mayor, lo primero que tenemos que tratar de hacer es mejorar muchísimo el estilo de vida. Mejorar calidad de alimentación, mejorar la rutina de ejercicio, las horas de descanso, disminuir el estrés con el que vivimos todos los días. Esto nos ayuda muchísimo a mejorar las condiciones de embarazo. ¿Y cuáles son los estudios que se deben hacer, Doc, todas las pacientitas? ¿Cuáles recomienda que sean? Porque hay estudios genéticos también que nos dicen ya en el embarazo, ¿no? Sí, claro. ¿A partir de cuántas semanas se deben de hacer y cuáles son los más recomendados? Los que hacemos normalmente al inicio del embarazo, entre la semana 11 y la semana 14, es el ultrasonido genético 1, que lo tiene que hacer un médico radiólogo, un médico materno-fetal. En estos hacen mediciones específicas como la búsqueda del hueso nasal, translucencia nucal, ductus venoso, en los que nos hablan del riesgo de alguna trisomía. Las que se buscan normalmente son trisomía, síndrome de Down, que es de las más comunes, Patau y Edwards, que en algún momento pueden ser incompatibles con la vida, y nos habla de posibilidades. Este ultrasonido no es diagnóstico, nos habla nada más de probabilidades, con las mediciones que hace el médico y los antecedentes de las pacientes, que uno de los más importantes es la edad. Nos habla del riesgo que tenemos para tener un bebé con cualquiera de estas cromosomopatías. Y en caso de salir positivos, ya realizamos estudios de sangre con un ADN, se hacen mediciones bioquímicas para que nos siga hablando de posibilidades. El único diagnóstico definitivo es una biopsia de vellosidades coriónicas. Se toma una muestra para saber cuáles son los factores, la posibilidad del diagnóstico. Eso sí es definitivo, ese sí nos da un diagnóstico de una cromosomopatía. Ese es el único diagnóstico. Los otros son estudios nada más de tamizaje. Y ya en el segundo trimestre, entre la semana 24, en la semana 18-24, se realiza otro estudio que nos habla de la formación de bebé. Nos habla del ultrasonido estructural para saber que está completamente bien formadito, que no tenemos malformaciones que nos vayan a comprometer la vida o que tengamos que poner mayor atención al momento del nacimiento. Y desde el inicio, desde el primer ultrasonido, se hacen mediciones de arterias uterinas para saber el riesgo que tenemos de que mamá pueda tener preeclampsia o elevación de la presión durante el embarazo en edades tempranas, sobre todo antes de la semana 28, que nos lleven a prematurez, porque el tratamiento definitivo es la resolución del embarazo, entonces que nos pueden obligar al nacimiento prematuro de un bebé, ¿no? En esta parte. Y trabajar en la prevención, disminuir la elevación de peso, que es bien importante. Yo siempre les digo a mis pacientes, la única etapa de la vida de la mujer en la que me preocupo por el peso es durante el embarazo, ¿no? Una ganancia excesiva de peso nos aumenta muchísimo el riesgo. Y a veces eso nos pasa como primer embarazo, entonces me consiento más no poder y la ganancia de peso es bastante. Entonces, ¿cómo puede una mujer prepararse física y emocionalmente antes de intentar un embarazo? Ya sea a una edad idónea o a una edad madura. Acudir a una consulta prenatal. Estamos acostumbrados a tener pruebas de embarazo positivas sin planearlas,
¿no? O sea, la mayoría de las mujeres, nos embarazamos sin tener una consulta prenatal, sin la ingesta de ácido fólico, de algún multivitamínico que pueda mejorarnos las condiciones y disminuir el riesgo de malformaciones, sobre todo a nivel del sistema nervioso central de bebé. Y estamos acostumbradas a tener pruebas de embarazo así, entonces yo siempre les invito a tener una consulta prenatal para poder identificar factores de riesgo en cada una de nosotras. La mayoría de las pacientes no los vamos a tener, la mayoría de las pacientes vamos a ser completamente sanas, en una edad reproductiva bastante adecuada, y lo único que vamos a tener que hacer es esperar, o cuando ya a veces les comen las ansias de lograr un embarazo, pues hacemos algo que se llama coito programado, calculamos edad, los días fértiles de los pacientes, aumentamos posibilidades de embarazo con esto, pero iniciamos suplementos para ambos, tanto para mamá como para papá, para empezar a mejorar esta parte. Nadie puede decirnos en qué momento embarazarnos, cuándo es el ideal ni nada, pero siempre hacer hincapié en la salud mental, en buscar hacer ejercicio, en mejorar la calidad de la alimentación, en el estilo de vida, para poder mejorar esto. El sueño es muy importante, muy importante para el trabajo hormonal del cuerpo. Actualmente vemos a muchas niñas con pubertad precoz, que empiezan a menstruar muy chiquititas, y eso es algo que no tomamos en cuenta. Los disruptores endocrinológicos están en todas partes, en todos lados, pero sí algo hay que hacer mucho hincapié es en el sueño, en el tiempo en el que dormimos, en la calidad del sueño, y es algo que nunca, a veces pasamos completamente por alto, ¿no? En esa parte. Y aparte hay que tener presente que una vez que nace el bebé, tu sueño nunca más volverá a ser igual. Yo siempre les digo a mis pacientes, sí, es cierto. Todo el mundo nos dice eso. Cuando alguien te encuentra y te dice, duerme ahorita porque no ha nacido y todavía, la paciente embarazada ya no duerme desde los últimos 2 meses. Sí, ¿no? En esa parte, ya no te acomodas el tamaño de la pancita, que ya te acomodaste de un lado, te dormiste, ya te mandó al baño de nuevo, o sea, son todas esas cosas que usted nadie nos va a nos decir cuenta. si es un consejo sano o no, pero a mí en mis embarazos, en el 8º y 7º mes, que ya me costaba mucho, me recomendaban tomarme una cerveza. Y me relajaba bien rico, pero no sé si realmente era un buen consejo o no debería de hacerlo. Ya no, actualmente los estudios antes nos decían, no, pues no pasa nada con un vaso de cerveza, de vino, nada. Actualmente todos los estudios nos dicen 0 alcohol. Durante el embarazo nos dicen completamente 0 alcohol. Antes decían una cervecita y no pasa nada, no. Pero ¿hay una razón científica o simplemente es Sí, nos aumenta el riesgo? riesgo de alteraciones fetales. Existe... Pero ya el 7º mes está formado. Pero no de malformaciones, de alteraciones psicomotoras y desarrollo neuronal en esa parte, ¿sale? El año pasado hubo mucha discusión, salió por ahí un artículo acerca del paracetamol y muchas pacientes tuvieron mucho miedo porque se relacionaba mucho con neurodivergencias, ¿no? Como yo les explico a las pacientes, no es un solo factor lo que nos puede provocar eso. Actualmente es multifactorial, vamos en ascenso con los diagnósticos de niños o de niñas con neurodivergencias, pero sí podemos evitar cosas que pudieran causarnos, lo tenemos que hacer, y entre una de esas está el alcohol. Yo he visto a mujeres y que publican sus videos en el embarazo ya avanzado, haciendo ejercicio de pesas. ¿Eso es bueno o es malo? Sí, claro. Yo siempre les digo, si tú ya lo hacías antes de tiempo, no tenemos por qué suspenderlo en el embarazo. Solamente. He tenido pacientes que han llegado a una semana antes de que nazca bebé y siguen haciendo ejercicio. Se recomienda en algún momento que no levanten un peso excesivo, más de 10 kilos, pero si están acostumbradas a realizarlo, que lo hagan. ¿Qué les hago mucho hincapié? Cuidarnos de no caernos, ¿no? O sea, evitemos ese riesgo. Sí. Pero si ellas ya eran físicamente activas, a ese grado de levantar peso, de ir al gimnasio y todo eso, no está contraindicado, lo podemos seguir haciendo. Y si no lo hacían anteriormente, por lo menos el caminar 30 minutos al día nos ayuda a disminuir muchísimos factores de riesgo. Entonces sí es un muy buen momento para empezar.
Qué bien, ya nos están llegando varias preguntas, ¿no? Voy a Adelante. empezar antes de que se nos acumulen más. Pero ya nos pregunta Quique Mérida, pero es algo que ya mencionó, pero si le podemos volver a decir. Claro. Él pregunta que es cierto que entre más grande es más probable que los bebés salgan con alguna condición. Sí, mucho más probable. También aumentamos más el riesgo de abortos, porque hablando desde malformaciones al inicio del embarazo. Okay. Las pérdidas gestacionales antes de las 8 semanas son por cromosomopatías. Uy, no, bueno, sí. Alondra Sea también dice que es la mejor ginecóloga. Es una Gracias, pacientita. muchas gracias, saludos. Jesús Pérez también nos pregunta, ¿son los mismos riesgos que una mujer adulta y el embarazo en una menor de edad? ¿Son los mismos? Sí, están muy de las manos. Nada más que en las mujeres más pequeñas aumentamos mucho el riesgo de preeclampsia, de elevación de la presión durante el embarazo, con sus diferentes rangos de complicaciones, como un síndrome de HELP, una eclampsia. Un síndrome de HELP es cuando ya hay afección al hígado, empiezan a elevarse sustancias que se producen en el hígado, a nivel de los riñones también, y las células que nos ayudan a lograr coagulación, que se llaman plaquetas. Y la eclampsia es cuando llegan a convulsionar, a tener alteraciones en el sistema nervioso. Entonces tienen más factores de riesgo para eso, pero sí, los factores de riesgo en los dos extremos de la vida son completamente iguales. Bueno, eso es un tema, perdón. Me imagino que en niñas, y creo que vas a tocar el tema, ¿no? de la niña de hace unos meses, el tema también es que su cuerpo no ha desarrollado, claro, no está preparado para la maternidad. Así es. Justo eso, sí, lo que iba a decir es que desgraciadamente en este estado tenemos ese problema, ¿no? Yo soy chilanga, entonces allá las mujeres sí son más madres maduras, ¿no? Pero aquí en nuestro estado vemos, yo creo que la mayoría de la población son madres, pues son hasta niñas luego, ¿no? Muy pequeñitas, 12 años, 14 años y ya son mamás. Y lo hemos visto así muy, muy grande, creo que salen corriendo al hospital de la mujer principalmente, ¿no? Pues los que vienen del norte del estado, ¿no? De los Altos, de Chiapas sobre todo, o de la gente que esté por aquí involucrada, tiene que venir a eso porque vienen muchas niñitas en verdad, ya pariendo, ya tienen hijos que no saben ni qué pasa, ¿no? Qué complicado, y aparte no llevan el seguimiento médico, ¿no? Además, nos hace falta mucho control prenatal. Sobre todo en las pacientes que son de origen indígenas, en las que muchas veces no tenemos el acceso a salud, nos falta muchísimo control prenatal. Pero lamentablemente muchas niñas se siguen atendiendo con médicos o con médicos fuera de áreas de hospital o con parteras, en las que logramos tener condiciones de riesgo, de mucho mayor riesgo en este caso. No estoy en contra de las parteras, yo vengo de una familia de parteras, mi abuela fue partera. No estoy en contra de esto, pero sí deberíamos de tener mayor seguimiento como Secretaría de Salud, en la que el acompañamiento con ellas. Sí. Pero a ese paciente que tiene mayor factor de riesgo la deberíamos de estar derivando al hospital desde el inicio del embarazo, para que todo el control prenatal sea en el hospital y poder disminuir este riesgo, estas complicaciones. Claro, lamentablemente nuestra población, yo tengo la oportunidad de trabajar en institución pública, nuestra población es de los 19 años hacia abajo. Entonces sí tenemos mayores factores de riesgo, y no es su primer bebé, a veces ya llegan con el segundo embarazo o un aborto y un embarazo, y ya llegamos a la segunda cesárea, que también eso nos condiciona factores de riesgo. Claro, bueno, aquí nos pregunta Lisbeth Vázquez también, bueno, dice, habemos muchas mujeres que aún no queremos ser mamás tan jóvenes, ¿cuál sería la edad ideal para concebir, doctora? Antes de los 35 años. Perfecto. Antes de los 35. Y desde los 25 nos decían siempre, ¿no? De los 25 es la mejor edad, ¿no? Para todo. Pero a los 25 estamos terminando la carrera, estamos empezando a trabajar, estamos empezando a ganar nuestro propio dinero, queremos viajar, queremos hacer muchas cosas. Entonces antes de los 35, y si tenemos la posibilidad económica de una asesoría para congelación de óvulos, yo siempre se las voy a recomendar. Ok. Elena Núñez justamente nos pregunta
que si ella puede guardar sus óvulos ahora que aún tiene 32 años. ¿Es Sí. recomendable? Sí, completamente. Los médicos que están encargados de realizar estos procedimientos son los biólogos de la reproducción. Ujú. Afortunadamente, ya actualmente en el estado ya tenemos varios biólogos de la reproducción. Antes era mucho menos accesible. Sí. Todo esto se realizaba en la Ciudad de México. Venían, daban consulta y todos los procedimientos los llevaban para allá. Pero ya tenemos buenas clínicas de biología de la reproducción aquí en la ciudad. Entonces Ok. eso disminuye costos Ujú. y nos da la oportunidad de poder hacer estos procedimientos. Ok. Qué bueno. También Ivonne Jiménez dice que ella conoce mujeres que hasta en sus 40 logran ser mamás. Claro, no está imposible. La paciente más grande que me ha tocado resolver el embarazo, 49 años, un embarazo completamente espontáneo, después de haberlo buscado mucho tiempo, ya se había rendido y Guau. llegó en el momento en el que tenía que llegar completamente sano. Ese es otro tema que quisiera aclarar, no sé Claro. si es mito o realidad. Yo entiendo que la menopausia es un año completo sin menstruar y ahí se declara que ya estás menopáusica. Y la perimenopausia son como que intervalos o la menopausia intermitente, que ahí es donde se podría generar un embarazo sorpresa. Así es. La menopausia es un solo día. Así como cuando nos llegó nuestra primera menstruación cuando estábamos chiquitas y fue el primer día que menstruamos, la menopausia es exactamente igual, solo un día. Lo vamos a hacer un Ok. diagnóstico en retrospectiva con nuestra última menstruación para poder decir que ya estamos en o sea, que ya llegó ese último sangrado. Tiene que pasar un año completo sin que volvamos a tener sangrado y el diagnóstico lo vamos a hacer la última fecha. Siempre les digo, si yo sangré hoy 25 de febrero del 2026 y llego al 25 de febrero de 2027 y no vuelvo a tener sangrado, mi menopausia fue el 25 de febrero del 2026. Ok. Y todo lo que yo paso a lo largo de todos los cambios hormonales, todas las disminuciones, todas las elevaciones de hormonas, todo lo que se genera en mi cuerpo, se va a dar a lo largo de los años anteriores, que es lo que conocíamos como perimenopausia. Actualmente se maneja como transición a la menopausia o como climaterio anteriormente. Y es todo lo que sentimos como mujeres, los bochornos, los calores, la irritación, la disminución del deseo sexual, la resequedad a nivel vaginal, muchísimos síntomas que se describen, cansancio, insomnio, Es toda muy esta raro, parte. pero también hay mujeres que incrementan su... Su libido, ¿no? sí, su deseo sexual también está parte. En esta Ah, etapa sí Sí. es recomendable también, Ok. perdón, el acompañamiento ginecológico precisamente por los embarazos Así sorpresas, ¿verdad? Siempre se va a aconsejar la planificación familiar hasta que ya hemos diagnosticado como tal la menopausia. Siempre. ¿Por qué? Porque tenemos esos embarazos sorpresas en los que de repente nos sale y nos dice, es que yo pensé que ya llegué a la menopausia y que ya no Ya estaba tenía 3 sangrando. meses sin- Me hice una prueba de embarazo porque me sentí rara y estoy embarazada. 3-4 meses de embarazo. Y es porque no damos la consejería de planificación familiar. Mientras sigamos menstruando, Hay riesgo. hay riesgo de embarazo. Así es. No importa, claro que sí. Aquí también nos está preguntando Magali Rodríguez. ¿Depende mucho la condición física para ser mamá o solo la hormonal? No, no, la condición física realmente no. Hablamos de algo que se llama mucho el síndrome de ovario poliquístico, en las que tenemos a las pacientes que normalmente o la mayoría de ellas van a tener cierto grado de sobrepeso y consideramos que bajando de peso van a lograr el embarazo. Yo siempre les digo no. Si tu síndrome de ovario poliquístico está controlado, podemos embarazarnos. O hay pacientes que tenemos en sobrepeso u obesidad que no tienen síndrome de ovario poliquístico, son súper regulares en sus ciclos menstruales y también podemos lograr un embarazo sin necesidad de ningún tratamiento de fertilidad, ¿no? ¿Qué pasa, perdón, con las mujeres que les dicen que tienen matriz infantil y que eso les impide un embarazo? Ok, claro, eso es un diagnóstico completamente diferente. Eso es un desarrollo anómalo del sistema reproductivo y en esas pacientes sí es muy diferente. Entonces, no tenemos menstruación, el tamaño del útero no es el adecuado y ahí sí estamos hablando de condiciones completamente diferentes. Y son casos Muy raros, pero sí llegan a existir. Yo solo he visto uno. Ok. ¿Y eso tiene que ver algo con la
¿cómo le llaman? ¿La matriz bicorne o algo así? No, Esa es esos son otra completamente diferentes, son anomalías de la formación del útero, desde que Ok. lo estamos formando en la pancita de mamá. No se realizan las adecuaciones, no nos formamos de manera adecuada y podemos obtener a estas alteraciones a nivel del útero anatómicas. Hay diferentes, hay algunas que son únicamente un tabique a nivel del útero, en el que tenemos el útero y aparece algo que lo No. separa nada más, Ujú. y en esos pacientes normalmente podemos lograr embarazo sin ningún problema. Pero hay malformaciones graves que podemos tener en aquellas mujeres, tienen 2 cérvix, tienen tabiques vaginales, tienen mayor alteraciones, entonces en estas pacientes es mucho más complicado lograr un embarazo, pero son completamente diferentes a una matriz infantil. Una mujer que ha luchado contra el cáncer y que entra en remisión, se le dice, ¿verdad? Ajá, claro. ¿Es probable que pueda tener un embarazo o es recomendable que no lleve un embarazo? Sí, sí es probable que pueda tener un embarazo, depende mucho de la edad, del tratamiento que se le dio. En aquellas mujeres jóvenes en las que se diagnostica algún tipo de cáncer que amerite quimioterapia, radioterapia, todo este tipo de tratamientos, la consejería que se les da es la congelación de los óvulos para poder evitar malformaciones y mejorar las condiciones o poder lograr un embarazo mucho más adelante. Y en aquellas mujeres en edad más grande, en la que tuvieron ya un diagnóstico tardío o que tuvieron en algún momento en edad, ya pasando los 35 años, es mucho más difícil, pero no es imposible. Ok. Un caballero nos está preguntando, Ubaldo, que si en las mujeres mayores las puede atender una partera, ya que es más riesgoso. ¿Sí se puede? De que las pueda atender, las puede atender. En la comunidad indígena las pacientes tienden a tener números de hijos ya también ellas estando mucho mayores y las pudieran llegar a atender. El ser mayor no nos condiciona necesariamente a una cesárea. Podemos intentar un trabajo de parto en una paciente que desee un parto, pero sí tenemos mayores factores de riesgo. Tenemos que individualizar a cada una de ellas, todo cómo fue el embarazo, qué tanto nos costó lograr el embarazo también en esta parte. Se suplementó. Sí, todas estas condiciones, todo lo individualizamos, pero lo ideal es que estuviese en un lugar en el que tengamos todo para resolver la posible, ya sea intentar un trabajo de parto y no se dé al final, tener la posibilidad de resolverlo de manera oportuna con una cesárea. Ok, ya aquí Luis Castro dice, y nosotros, dice él, como hombres, hacemos hijos hasta de viejitos. Así No me vayas a decir, Luis Castro, que luego hay unos hombres que dicen, los hombres hacemos hombres, ¿no? Pero sí, ¿cuántos no conocemos de 60, 65 años y van a ¿Son ser papás papás? de nuevo, no? Julio Iglesias. Sí. Por ejemplo, sé que tampoco ya no es tanto la población y también ya van fallando ahí sus muchachos, no se crean, también van envejeciendo. Les tienen que hacer una espermatobioscopía, ¿no? Para saber cómo Para están saber sus calidad, muchachos. así Sí, es. correcto. Es el estudio más fácil para ellos, ¿no? Cuando tenemos Sí. problemas de fertilidad, le digo, para ellos es Sí. eso, y para nosotros es una infinidad de estudios. Aquí Magali Rodríguez también nos pregunta, ¿el factor edad es determinante para ser madre? Sí, Sí, Magali. sí. Aumentamos factores de riesgo, como decíamos al inicio. Entre más nos acercamos a los 40, más riesgos de cromosomopatías, más riesgos de abortos, de diabetes gestacional, de preeclampsia, que son de las primeras causas de muerte de mamás en México, y mayor dificultad para lograr el embarazo. No es imposible, pero sí mayor dificultad para lograr el embarazo. ¿Cómo se pueden prevenir o reducir con acompañamiento médico a este tipo de riesgos? Individualizamos a cada paciente, mejoramos condiciones antes de lograr el embarazo, hacemos diagnósticos oportunos, resistencia a la insulina, ciclos irregulares, volver a regular los ciclos, toda esta parte para poder aumentar las posibilidades de lograr un embarazo y determinar factores de riesgo en cada una de las pacientes. ¿Cómo influye en el embarazo el hecho de que la mujer tal vez no quiera, pero por presión de la pareja o de la familia o de la sociedad decide embarazarse? Uy, eso está muy complicado.
Porque sí puede afectarle, ¿no? Claro que sí, muchísimo. Hay pacientes que no quieren buscar un embarazo, o que ya no quieren un segundo embarazo o un tercer embarazo u otro bebé después de los que ya tienen, pero se sienten presionados porque el esposo pues está buscando la niña o está buscando el niño o en esta situación, y hace mucho más complicado toda esa parte. Esto es independiente de la edad. Muchas veces el considerar que un embarazo va a volver a unir a la familia, va a volver a establecer la relación, entonces toda esa presión social, todo ese estrés, pues como mujeres sí nos afecta muchísimo. Ese sería un caso como para que usted recomendara el acompañamiento psicológico. Sí, claro, sí, siempre. O sea, si el estrés aumenta, ¿no? Muchísimo, sí. Entonces, y eso puede influir porque ya no soy tan fértil, porque soy muy estresada. En una paciente embarazada siempre vamos a vivir con cierto grado de ansiedad, sobre todo cuando es nuestro primer bebé y cuando ya somos pacientes de mayores de 35 años. Y que tienes conocimiento de lo que puede pasar. De lo que puede pasar, porque ya no es lo mismo que cuando estamos de adolescentes o en una etapa adecuada, todo lo vivimos como más tranquilo. Entonces, después de prolongar tanto la maternidad y desearla tanto, va a aumentar muchísimo la ansiedad. Me da mucho más miedo, me da miedo el saber que no venga bien, que no esté bien, que tenga mayores complicaciones, toda esta parte. Entonces siempre va a ser adecuada el acompañamiento psicológico, psiquiátrico en caso necesario. ¿Qué papel juega la salud emocional y el manejo del estrés en la fertilidad y en el embarazo? Muchísimo, por ahí hemos visto pacientes que decían, no, pues ya, como la paciente que les comentaba de los 49 años, ¿no? Sí. Se cansó tanto de buscarlo que decía, ya, me rindo, y cuando ya no lo imaginó, llegó el embarazo. Y así hemos oído muchísimas pacientes que nos dicen, es que ya no lo estaba buscando y me embaracé. Sé que es muy, muy complicado y muy difícil, y se los comento a las pacientes, tenemos que establecer bien edades, qué es lo que vamos a hacer, qué queremos realmente hacer, qué tanto deseamos ser mamás. Lamentablemente una de las cosas que a veces nos detiene es el factor económico, porque llevar un tratamiento de fertilidad no es barato, pero siempre les digo establecer esta parte. Si tu deseo de ser mamá es muy grande, no pierdas el tiempo con un ginecobstetra, tiene que ver un subespecialista que es un biólogo de la reproducción, sí o sí. Si tú todavía no sabes, o tenemos una edad adecuada, menor de los 35 años, y tenemos tiempo en trabajar en esta parte, adelante. Pero siempre tenemos que buscar la posibilidad de mejorar las condiciones para la paciente, de asesorarla. No siempre vamos a ser nosotros, solo como ginecobstetras, los que tengan la posibilidad de lograr un embarazo. Tenemos que aprender a saber cuándo referir pacientes con los subespecialistas, para que ellos sean los que sean encargados de mejorar estas condiciones. Pero es muy deprimente para muchos pacientes el tener pruebas de embarazo, porque ya no me bajó en un día, porque ya me retrasé, porque ya tengo posibilidades de lograr el embarazo y me hago una prueba de embarazo y sale negativa. Eso es algo que emocional y psicológicamente le pega muchísimo a las pacientes, y tenemos que llevar desde este momento, en el momento que estamos buscando el embarazo, apoyo psicológico, emocional, para poder trabajar esta parte. ¿Lo emocional les puede llevar también a tener el embarazo psicológico? Es muy raro, un embarazo psicológico es muy, muy raro, pero sí, puede llegar a pasar. Son casos muy raros, pero sí, sobre todo cuando son bebés que son muy deseados, ¿no? Que estamos buscando el embarazo y no llega en algún momento, es muy frustrante esa parte, pero ya son casos muy raros de embarazo psicológico. ¿Mito o realidad que tu estado emocional, tu estado anímico tiene o influye en cómo va a ser tu hijo? Mito. Sí. Realmente no, yo sé, y oímos en consulta que pues si nos sentimos tristes, si estamos bien, a veces no podemos evitar, son 9 meses de embarazo y a veces tenemos noticias muy buenas, noticias no agradables, que vaya a influir de manera específica si mi bebé va a sufrir depresión o va a tener alguna otra sintomatología, realmente no, es un mito.
Ya vieron, es que en mi último embarazo yo vivía y me decía un amigo, es que vives estresada, tu hijo va a ser terrible, es el más tranquilo de los tres, ¿verdad? Por ahí dicen que los segundos y los terceros siempre son los más terribles, pero no tiene nada que ver el cómo llevemos de manera el embarazo, ¿no? Si estamos trabajando, si no estamos trabajando. Yo con mi segunda niña, tengo una niña de 8 años, pues yo estaba en el 4º año de residencia, entonces yo a las 3, 4 de la mañana estaba en quirófano, operando, feliz de la vida, con la gran panza, y y mi hija súper bien, ¿no? Así que no, está en relación a eso, así es. ¿Cómo acompañar a mujeres que reciben presión social por haberse embarazado en una edad madura? El apoyo psicológico es fundamental, la red de apoyo también de la familia, que en muchas ocasiones es la misma familia la que nos causa mucho conflicto, es el de no, ya estás muy grande, ¿qué vas a hacer? O en aquellas pacientes que no tenemos una pareja estable y deciden llevar algún tratamiento de fertilidad, y lograr un embarazo y ser madres autónomas, siempre es el acompañamiento psicológico emocional, tanto de parte del obstetra como con terapia psicológica o psiquiátrica en algunos la orientación, casos. No más que nada. Sí, a mí claro, siempre es el acompañamiento. No sé si a ustedes, a mujeres de 36, 38 años, que la familia les, ay, tuvieras tu hijito para que no te quedes sola. O sea, los hijos no son enfermeros o cuidadores para la vejez. Sí, claro. Y pasa no solo para el primero, pasa también para tener un segundo hijo. ¿Cuántas madres no conocemos que solo tienen un hijo, ¿no? En esta parte, y porque así lo han decidido, y es decir, oye, ten un segundo para que no crezcas solito, porque cuando tú ya no estés, ¿quién lo va a acompañar? Y todo esto es parte de la presión social. Y por eso hacía la pregunta de que qué tanto influye el acompañamiento del papá, porque después del primer hijo, cuando ves tú lo que implica y lo que tienes que dejar de hacer, dices tú, no, si con uno me cuesta, ahora imagínate con 2. Sí, claro. Y a veces, aunque esté papá, siempre les digo, el embarazo del segundo hijo es muy diferente, es mucho más difícil, considero yo, de manera emocional que el primero, porque te sientes dividida como mamá. Es decir, oye, si tengo una amenaza de aborto, si tengo una amenaza de parto, algo que me lleva a cama, que no puedo abrazarlo, que no puedo tener ese contacto físico que tenía anteriormente, que vamos a jugar y todo, el estar cuidando del embarazo que está actual, tanto mamá como el hijo primero, que ya está, es de manera emocional, psicológico también bastante complicado. Yo siempre les digo, dependiendo mucho de la edad, disfrutemos mucho el que ya está. Sé que bebé cuando nace va a ser 100% dependiente de nosotros, sí, de todo, ¿no? Pero el que ya está es el que se va a acordar de todo. Bueno, un consejo también sería, si va a tener acompañamiento psicológico, que sea en pareja. Porque sí, claro, el cambio de la pareja con los hijos también es muy significativo en la relación. El cambio de las parejas cuando ya paternamos o maternamos es bastante importante. Ya no tenemos ese mismo espacio de cuando éramos novios, cuando estábamos solitos o cuando éramos solo 3. Cuando llega un segundo hijo, un tercer hijo, ya no es lo mismo. Entonces, siempre el acompañamiento, la terapia familiar es bien importante. No sustituye el individual, porque sí es importante también llevar la terapia individual, tanto de mamá como de papá, o de algún hijo anterior, pero también terapia familiar. Eso es bien importante. En el embarazo, ya sea en una edad idónea o en una edad madura, ¿las relaciones íntimas están contraindicadas? No. Durante el embarazo, en ninguna etapa de la vida, así nos embaracemos de adolescentes o ya de mucho más grandes, nunca van a estar contraindicadas las relaciones sexuales, siempre y cuando no tengamos riesgos durante el embarazo. Alguna amenaza de parto, alguna amenaza de aborto nos contraindicaría en una placenta previa, alguna cosa en específico no las podría contraindicar, pero de ahí no están contraindicadas la actividad sexual durante el embarazo. Siempre les digo, mientras nos sintamos cómodas como mujeres, va creciendo la pancita y a veces alguna posición ya no es cómoda y toda esta parte, podemos seguir teniendo actividad sexual. Ponemos de consejos el uso de preservativo, sí,
porque el semen tiene algunas sustancias que se llaman prostaglandinas, que son las que nos pueden ayudar a desencadenar trabajo de parto, o bien el pH es muy diferente a nivel de la vagina, y esto nos puede provocar factores como procesos infecciosos vaginales que nos pueden complicar el embarazo. En esta parte, pero no está contraindicado. ¿Hay más Eso sí, aquí Mariano nos dice un comentario, dice que él creía que la menopausia era algo sentimental. Y ojalá no. Pero Carmen González nos dice que en su comunidad es muy normal ir con la partera. Son muy pocas las que van al médico por chequeos en el embarazo. Para llevar un control prenatal. Sí, estamos rodeados de una población en la que está muy acostumbrada todavía a ir con las parteras. Hay varias parteras aquí en la ciudad, ¿también? Para que nos demos una idea que no solo es en los lugares lejanos, también hay parteras aquí en la ciudad. Pero siempre tener en cuenta que sí hay riesgos. El control prenatal nos va a ayudar a detectar de manera oportuna algunas complicaciones o factores de riesgo que podamos prevenir. Entonces siempre es... Bueno, como ejemplo podríamos poner, hace poco me salió el recordatorio en Facebook de una mujer indígena que se tuvo que abrir ella sola el vientre para dar a luz. En Oaxaca, no recuerdo el nombre de la paciente, es en Oaxaca, se realiza una cesárea, la extracción completamente, porque ya llevaba días en trabajo de parto y veía que no nacía su bebé y se abre ella. Nada más, esto fue en Oaxaca. Híjole, no, pero no. Qué valiente, qué dolor, mis respetos, la verdad. ¿Qué síntomas después del parto son normales y cuáles serían una señal de alerta para acudir al médico? Dentro de los síntomas normales que vamos a tener, pues es siempre al inicio, después del nacimiento inmediato, siempre vamos a tener un poquito de edema, de hinchazón, pero tiene que resolverse en los primeros 7 días, siempre. Tenemos que estar vigilando la cantidad de sangrado que llegamos a tener transvaginal. Esto se llaman loquios, sea un parto, sea una cesárea, vamos a tener esta descarga transvaginal de sangrados. Siempre hay que estar considerando la cantidad y el olor, sobre todo, que nos puede hablar de factores de riesgo como un proceso infeccioso. La presencia de fiebre, que haya fiebre, ya sea porque las mamas están muy congestionadas, porque estamos teniendo buena producción de leche, o algún proceso infeccioso a nivel de la herida, ya sea una cesárea, o sea un parto, o a nivel interno, a nivel del útero. Son de las cosas que tenemos que estar considerando. La salud mental, siempre, el acompañamiento. Yo sé que de una de las cosas, cuando sobre todo somos mamás por primera vez, siempre nos vamos a preguntar, Chini, ¿lo estoy haciendo bien? ¿Será que lo estoy haciendo bien? No sé si les pasó con su primer hijo que te parabas y le ponías hasta un espejito para ver si respiraba. Si estaba respirando, ¿no? Sí. ¿No lo hiciste? Sí. ¿Para qué digo que no? Que levante la mano el que no lo haya hecho. ¿Qué señales podrían indicar depresión o ansiedad posparto y cuándo es necesario pedir ayuda? Ay, sí. La mayoría de las pacientes van a empezar en sentirse no suficientes, en que no estamos haciendo bien las cosas, en tener mucho miedo. Entra mucho el acompañamiento de la familia. Siempre escuchamos el que yo lo hago de esta manera, o lo debes de hacer así, o lo estás haciendo mal, o por qué no haces esto, y eso genera mucho estrés en la paciente. Siempre les digo que confíen en sus instintos, maternamos de manera natural. Que no llegue tanta gente hasta después de los 40 Así días, es, ¿no? esa parte. Ya tenemos que normalizar que las visitas son después de los 40 días. Y en muchas ocasiones el empezar con ese sentimiento del que no lo estoy haciendo bien, que no lo estoy haciendo de manera adecuada, es ya una lucecita amarilla en esta parte, porque esto puede ir progresando. El rechazo hacia el bebé, el que nadie lo toque también, al contrario, que yo solo quiero hacerlo, pueden ser datos de depresión posparto que tenemos que tener en cuenta. Es bastante importante el cambio hormonal que llega a haber, y muchas veces tendemos a estar como con más labilidad emocional, lloro más fácil y toda esta parte. Entonces tenemos que tener mucho en cuenta el hecho de que la apoyemos a la paciente, en este caso, a sentirse suficiente, a saber que lo está haciendo bien, a generar descanso también en ella, porque muchas veces consejo sano, después de un bebé, sí, olvídate del peso y olvídate de la figura. Claro.
porque eso pega. Y El cuerpo va a regresar en un año completo a quienes éramos antes de lograr el embarazo. Y No luego son los siempre. 40 días ni los 42 No. días que hablamos del puerperio, que es el tiempo que se dan los cambios más importantes, pero es un año completo para poder ser la misma que éramos antes de embarazarnos. Así que le demos chance al cuerpo. en Y es esta cierto parte. lo que nos dicen también las tías o las abuelas de que la lactancia te va a ayudar a adelgazar. falso. Completamente Eso es un falso. mito. Así es, completamente falso. La lactancia es bien importante, pero no es tan fácil como nos las pintan. Yo siempre les digo, es de mucha paciencia, muchísima paciencia. Vemos a alguien en la fiesta o en alguna reunión o en la calle y nada más se sacó la chichi y empezó a pegarse a bebé. Y para llegar a ese vínculo pasan muchas cosas. Sí. No es imposible, es difícil. Y esas son de las cosas que nadie en algún momento nos dice. Por eso con mucho acompañamiento, hay buenas asesoras de lactancia aquí en la ciudad, que nos podemos apoyar con ellas, que nos enseñen agarre, cómo podemos hacerlo, toda esta parte, pero es tener mucha paciencia para poder lograr eso. La clave también es la información, ¿no? Sí, informarse, claro, informarse, prevenir, prever. Sí. A veces tenemos la idea que ya antes que nazca bebé vamos a estar tirando leche, ¿no? Falso. Los primeros 3 días vamos a tener algo que se llama calostro, que nada más va a ser unas gotitas suficientes para bebé. No os va a comer las cantidades que queremos que coma, pero para él para él o para bebé va a ser suficiente, pero tenemos que confiar en nosotros. Eso es bien importante. Tenemos que confiar en nosotros para saber que sí está comiendo, sí se está llenando, aunque no nos escurra la leche. Ok. En esa parte. Lamentablemente nos estamos quedando sin tiempo Ay, y yo sí. quisiera ¿Ya tan aprovechar rápido? estos minutos que nos quedan Claro que sí. para que nos proporcione sus datos, dónde podrían localizarla para los tosefeyentes que nos ven Por favor. y estén sí. interesados en acudir y en tener pues este acompañamiento. Esto es lo máximo, les decía a los docefeyentes, yo la verdad prefiero ginecólogas mujeres, nos hacen sentir más a gusto. ¿Ya vieron cómo es la doctora? ¿Cómo Muchas la gracias, conozco? Ella gracias, es bien gracias. linda y todo, le pueden tener toda la confianza y vas a ver tratarlas muy bien. Muchas gracias. Claro que sí, mucho gusto. Yo estoy en Centro Médico Caso. El número del consultorio es 961-236-7385 para agendar citas. Okay. Yo siempre les pido mucha paciencia. También soy mamá, me dedico también a ser mamá, entonces a veces la agenda está un poquito saturada, Claro. pero me gusta mucho darles acompañamiento, platicar. Yo siempre soy de la idea que si informamos y explicamos la razón de por qué hacer las cosas o por qué en algún momento las tenemos que hacer de esa manera, ustedes como pacientes entendemos mejor, tenemos mejores decisiones y eso nos ayuda mucho a llevar a embarazos completamente sanos. Muchísimas gracias. Gracias. A ustedes, muchas yo voy a gracias por la aprovechar, invitación. Esta visita y esta intervención, porque temas de salud de mujer considero que hay Muchísimos. un abanico, ¿no? Muy amplio. Y si nos lo permite, nos gustaría tenerla nuevamente aquí en Claro en que el sí, programa. con muchísimo gusto. Yo encantada. Muchísimas gracias. Nos A toca ustedes. darle también las gracias a nuestros patrocinadores. Masajes favor. Ángeles, César Avendaño, asesor financiero, Asesor bueno, de finan. seguro. Y Puede ser también funerales Santa Cruz también, por ahí están en el lado de Terán y son buenísimos también para todas estas asesorías de qué es lo que pasa, de esto no nos vamos a salvar, ya saben, y hay que tomar las cosas de buena manera, ¿no? ¿Qué podemos hacer con nuestros parientes o con la gente que tengamos cercana a nosotros, ¿no? ¿Qué está pasando, que va a pasar ya pronto por algún proceso funerario, ¿no? Debemos de estar también prevenidos para eso. Pues bueno, Muchísimas gracias a ustedes por la Muchas invitación. gracias por sus preguntas, por sus comentarios, por vernos. Y no se pierdan la próxima semana nuestro episodio 9. 9, Va a sí, estar también buenísimo. muy bueno. Y próximamente tendremos nuevamente a la doctora. Claro que sí, con muchísimo gusto. Yo encantada Gracias, de muy acompañarlos. amable. Gracias. Buenas noches. Bonita Bonita noche. Bye. Este podcast es presentado por el Centro de Masajes
problemas de estrés aquí en Tuxtla Gutiérrez.